Y bueno, para mí es un honor estar aquí frente a ustedes platicando un poquito de lo que es eh, ese concepto de Tezcatlipoca y lo que es el espejo de obsidiana. Y bueno, primero hay que explicar un poquito, eh, vamos desde el principio que son entender las direcciones, los rumbos, las energías y entendiendo un poquito que cada uno de las cuatro rumbos que están aquí, que tenemos blanco, azul, rojo y negro, simbolizan diferentes partes de nuestra área, de nuestro cuerpo. Tenemos a Quetzalcóatl, que habla de la importancia de la naturaleza, de la importancia de los cíclicos, de nuestro cuerpo físico, de la sabiduría de la naturaleza, cuando entendemos nuestros ciclos de respiración, nuestros ciclos de circulación. Esa es la sabiduría de Quetzalcóatl. Luego tenemos a Xipetotec, que habla pues, de nuestro juego interno, de todo lo que son el cambio, la transformación de nuestra mente, de todo lo que tenemos que ir transformando en el día a día, el poder dejar la piel y transformarnos en una evolución. Luego tenemos a Huitzilopochtli, que Huitzilopochtli habla de seguir adelante, de no rendirse, de seguir avanzando, de esta fuerza que no se detiene jamás, que aunque tú te detengas, el planeta, el cosmos, todo sigue avanzando, ¿no? Entonces esa fuerza imparable que nunca se detiene, ese es el poder de Huitzilopochtli. Y por último tenemos a Tezcatlipoca, que Tezcatlipoca, bueno, lo ubicamos en el rumbo del norte, en el rumbo de la oscuridad, así como Quetzalcóatl que está al amanecer, Xipetote que lo encontramos al atardecer, Huitzilopochtli pues en el rumbo del sur, a Tezcatlipoca lo encontramos en el rumbo del norte. Y esta parte, entender el norte, es justamente en donde ahí empieza el camino. Aquí en México tenemos una frase que decimos, ¿perdiste hacia el norte o cómo te ubicas? Lo primero que tenemos que saber es ubicarnos en nuestro aquí y en el ahora. Y Tezcatlipoca también es el maestro del tiempo. Es alguien que nos recuerda el tiempo constantemente. El tiempo es una creación humana, curiosamente. ¿Sí? Cuando dicen, hoy lo medimos en 60 segundos, 60 minutos, una hora, ¿no? Pero el tiempo es algo que inventamos los humanos, la forma de medir el tiempo. Y es bien sencillo cuando tú entiendes ese concepto, que todo está a través de entender esto que está en la oscuridad, porque bueno, pertenece al rumbo del norte, es el rumbo de la oscuridad, el rumbo de las sombras, el rumbo de lo desconocido. Esta parte de la oscuridad y el conocer tu lado oscuro, mucha gente piensa que es, ay, voy a conocer a mis demonios. Para empezar, nosotros en nuestra cultura no tenemos este concepto de demonio. Para continuar, este concepto del bien y el mal tampoco existe, porque es más, la palabra malo ni siquiera existe en la lengua náhuatl. Decimos no wali, ¿no? Y el no wali significa no bueno. ¿Qué quiere decir con esto? Que la parte negativa o el malo no existe, porque a lo mejor para ti no es bueno, pero para él sí. Entonces, lo que para ti es bueno, para otros no es bueno. Y eso no quiere decir que sea malo para uno o para el otro. Entonces, Tezcatlipoca habla mucho precisamente de conocer tu lado oscuro. Y el lado oscuro es aquel que está dentro de ti. En el caso de Quetzalcóatl, pues todo es hacia afuera, todo es luz, todo es el observar, el ver los ciclos, el entender cómo se mueven las nubes, el cómo me muevo yo, cómo cuando nazco, pues muevo mis dedos. Si ustedes se fijan, los bebés cuando nacen, lo primero que empiezan a hacer es a conocer el mundo y todos se lo llevan a la boca. ¿Por qué? Porque necesitan conocer el mundo a través de sus demás sentidos. El último sentido que se termina de desarrollar justamente pues es la vista. Y como es el último sentido que se termina de desarrollar cuando ya estamos creciendo, después de que nacemos, pues bueno, al principio el bebé no ve más que sombras. Y empieza a ver solamente estas sombras y empieza a entender el mundo a través de las sombras. Y es un poquito lo que habla Tezcatlipoca. Tezcatlipoca lo que significa es Tetzca, es espejo, Tlitl, pues, lo manejamos como negro, como oscuridad, y Poca
es humo o que está humeando. Si fuera popoca como el Popocatépetl es que está humeando porque estamos repitiendo 2 veces la palabra po, pero po es humo o que está humeando. Y no es otra cosa más que entender que lo que tú estás aquí presente, en el momento en el que tú estás aquí y ahora estás generando una vibración y esa vibración a lo mejor tú no la ves. Hoy ya hay aparatos electrónicos, perdón, hoy ya tenemos aparatos electrónicos, cámaras de fotografía, que nos pueden medir perfectamente esta energía que estamos emanando constantemente. Y esta energía que estamos emanando es algo que viene desde nuestro adentro y emana hacia afuera. Y precisamente entender lo que es el espejo de obsidiana, bueno, pues primero tenemos que explicar lo que es la obsidiana. Y ya te vamos a ver la relación de Tezcatlipoca con la obsidiana. Primero, la obsidiana no es un cristal, es un vidrio. Y ahí viene la primera diferencia. Mucha gente dice, oye, es que entonces la obsidiana, cómo se trabaja, cómo se cura, se limpia, no se limpia. No, al ser un cristal, para nosotros, esta obsidiana es lava volcánica que salió de la madre tierra, en una erupción volcánica sale esta lava volcánica, sale en forma de un magma y luego se va enfriando poco a poco y al enfriarse o al coagularse, pues toma estos colores. Hay obsidianas de diferentes, ¿no? Hasta la obsidiana negra, tenemos obsidiana dorada, tenemos obsidiana arcoíris, hay algunas rojas, hay algunas verdes, pero digamos que la principal o la que nos interesa o la que vamos a estar trabajando, pues es la obsidiana negra. Y es justamente, nuestros ancestros lo entendían como la sangre de la madre tierra coagulada. ¿Por qué? Porque al salir de un volcán, que es esta lava volcánica, ¿sale de qué color sale? Rojo, hirviendo. ¿Y de dónde viene esta lava volcánica? Pues viene desde el centro, desde el shántico de la tierra, desde el núcleo de la tierra, todo lo que está el núcleo, luego el magma, y todo este magma que poco a poco pues, se va abriendo camino pasando por todo lo que es Tlaltecuhtli o el Señor de la Tierra, pasando por todas estas etapas hasta llegar ya a lo que son las bocas de los volcanes y después salir en erupción, pues no es más que para nosotros representa esto, la sangre de la madre tierra coagulada. Y en ese entendido, el entender que es la sangre de tu madre tierra y que lo que viene a hacer es enseñarte a ver, a ver tu interior. Tenemos dentro de los trabajos del espejo, tenemos el espejo blanco, que es el que todos ustedes tienen en su casa, que es el que sirve para ponernos bonitos, peinarnos, arreglarnos. ¿Y por qué es el espejo blanco? Porque es el que va hacia afuera, el que nos enseña a ponernos guapos para los demás, para que los demás nos vean. Porque, a ver, ¿por qué se peinan? ¿Te peinas por ti o te peinas para que los demás digan? Muchas veces, si tú no sales de tu casa, te quedas despeinado, ni te arreglas, ni nada, y así te quedas. Normalmente usamos el espejo para, ay, me voy a poner guapo. Ese es el espejo en el blanco. Es para lucir tu exterior, para aprender tu exterior. Luego tenemos, obviamente hay un espejo rojo y hay un espejo azul, pero bueno, me voy a brincar directamente al espejo negro. Y el espejo negro es precisamente eso, para empezar a trabajar tu interior. Y esta obsidiana, que es la sangre de la madre tierra, pues su trabajo es observar, irnos hacia adentro, el observar, el poder observar hacia adentro. Esta obsidiana, bueno, se trabaja de diferentes formas, como lo podemos ver, tenemos pues, los espejos, o estos medallones, tenemos obviamente las puntas de flecha, esa es una punta de flecha, tenemos los cuchillos, y depende lo que queremos trabajar con la obsidiana, es para lo que se usa. Normalmente en la antigüedad la obsidiana se usaba pues para los maquiahuis, por ejemplo, para nuestras armas, para las puntas de flecha, para abrir camino, los cuchillos para cortar, ¿no? Y tenemos estos espejos. Estos espejos que nos ayudan a reflejar. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Yo recuerdo que cuando allá era yo un pequeño chamaco, en algún momento me regalaron una obsidiana, ¿no? Y esa obsidiana, pues bueno, pues yo la traía ahí jugando con ella y pues bueno, ahí yo no entendía cuál era el trabajo de la obsidiana. Dije, ah, está bonita, pero pues nada más la traía puesta, ¿no? Y un día
Mi abuelo, curiosamente, un día me dijo, un día toda la humanidad va a tener un espejo de obsidiana en sus manos. Y cuando eso pase, la humanidad va a cambiar y se va a generar conciencia y vamos a entrar en una nueva era. Muchos se van a perder en ese espejo negro, pero muchos se van a encontrar y muchos se van a unir para generar estos cambios. Y yo dije, bueno, no, mi abuelito ya está fumado, porque yo creo que ya me lo dijo en sus últimos años. Él falleció en 1984, si no me equivoco, ¿no? Y yo estaba muy chico cuando me lo dijo. Y dije, ah, pues quién sabe, mi abuelo y sus alucinaciones. Y dije, pues cómo, yo pensando, ¿cómo un día toda la humanidad va a tener esto en sus manos, no? Pues años después, muchos años después, cuando nació mi primera hija, de repente me encuentro con que estoy bien emocionado mandándole mensajes a todo el mundo y diciendo ya nació y de repente se me apaga y aquí está. Y me doy cuenta que hoy toda la humanidad tenemos un espejo. No es de obsidiana, pero es un espejo negro. Y gracias a este espejo negro se ha generado un cambio en la humanidad. Gracias a este espejo negro que todo el mundo hoy tiene un espejo negro en sus casas, en sus pantallas, en las tabletas, en las computadoras, en estos aparatitos del demonio, dicen por ahí, ¿no? Entonces, esto, en efecto, mucha gente hoy está perdido aquí. Ves a mucha gente creyéndose cosas que no son, ¿no? Pero ¿qué es lo que encontramos en este espejo? En este espejo que no es de obsidiana. A ver, ¿qué se les ocurre que podemos encontrar aquí? ¿Mm? Distracción, ¿qué más? Secretos, ¿qué más? Información, comunidad, ¿no? Bueno, en este espejito se encuentra toda la información que el ser humano ha creado hasta el momento. Cualquier cosa que tú le preguntas a este espejito, cualquier cosa, te lo va a contestar. Lo que tú le quieras preguntar, siempre y cuando tengas conexión. Si no tienes conexión, ¿qué crees? No te va a decir nada. Va a ser una cosa que diga más, lo vas a tener como un pequeño ladrillo, ¿sí? Pero aquí está todo el conocimiento que ha generado el ser humano hasta la fecha. Claro, ese es un espejo hecho por los humanos. Ese es un espejo hecho por los humanos y ese es un espejo hecho por la naturaleza, por la madre tierra. ¿Qué creen que podríamos encontrar aquí? Exactamente lo mismo, nada más que del universo. O sea, la diferencia es que aquí nada más está limitado el conocimiento de que hemos desarrollado los humanos en los últimos, ¿qué? Estamos en años, dicen que 2000, ¿no? Según esta era, ¿no? Entonces, ¿qué les gusta? ¿100,000 años? ¿40,000 años de conocimientos? Es lo que tenemos aquí resumido. Y tenemos que buscarlo porque a veces esta cosa nos miente y nos ponen las fake news y nos dice cosas que no son, ¿no? Porque aquí también encontramos muchas mentiritas y nos hacen creer cosas que no son. Bueno, en este espejo que está creado por la naturaleza, como ha viajado desde el principio de la creación, desde el momento en el que estaba el vacío, desde donde Yowalmimowani estaba presente, se convoca y crea todo este cosmos y crea todo este universo, pues viajó desde el centro del universo, desde el primer Weishu, desde el primer resplandor, viajó por toda la galaxia, llegó aquí, se empezó a formar la Tierra, se formó el núcleo incandescente de la Tierra, se formó la parte de la sangre de la Tierra, que es este magma incandescente, después se cubrió y se formó esto. Entonces, bueno, aquí tenemos todo el conocimiento del universo. Y eso es lo que entendían nuestros ancestros, que al ser la sangre de la madre tierra, pues te conecta directamente con el conocimiento que está en tu sangre, en tu ADN, en tus moléculas, en tu ADN, ¿sí? Entonces, bueno, entendieron este concepto, bueno, Tezcatlipoca, ¿qué es? Tezcatlipoca es el que genera la conciencia, el que nos hace ser conscientes, el que nos hace ser conscientes del tiempo de nuestra vida, que el tiempo que tenemos hoy aquí y ahora es limitado. Tú eres un pequeño respiro para el universo. Tal vez dijimos aquí, decimos, ay, bueno, vivió 100 años, wow, ¿cuántos años vivió? Para un ser humano 100 años es muchísimo, 120 años es muchísimo. Pero para el universo, pues no es más que una pizca de nada, ¿sí? Y es lo que nos enseña Tezcatlipoca, que primero, ser conscientes de nosotros, entender nuestra propia oscuridad y entender qué hay lo que hay dentro de nosotros.
Y mucha gente le tiene miedo a conocer la oscuridad porque tenemos una idea muy mal entendida de lo que es la oscuridad o lo que es lo oscuro, ¿sí? Durante años nos han dicho que la oscuridad es lo malo, que está fea, que por eso hay que ponerle lucecita, nos dan miedo porque no sabemos qué hay. Y eso es lo bonito de la oscuridad, no sabemos qué hay, con qué nos vamos a encontrar. Y cuando tú empiezas a ver tu propia oscuridad es aceptar todas tus capacidades, todas tus limitaciones, todas tus potencialidades. Y en la oscuridad es donde se crean las cosas, ¿sí? La creación se crea, ahora sí que la creación es en la oscuridad. Y en la parte de la luz es donde se hace la acción. Entonces, donde nos vamos a crear como seres humanos es en nuestra oscuridad. Y por eso para nuestros ancestros era muy importante el espejo de obsidiana y el entender el concepto con Tezcatlipoca, que es precisamente el generar la conciencia de tu propio ser, de tus propios actos, el que tú seas consciente de que todos los días tienes una parte constructiva y una parte destructiva de tu ser, que no pasa un solo momento de tu vida que estás destruyendo algo, que el simple hecho de respirar, tú ya estás destruyendo vida, te guste o no te guste, pero nunca somos conscientes de eso, porque el hecho de que nosotros inhalemos y estemos inhalando y tomando todo este aire que necesita nuestro cuerpo, estamos metiendo una cantidad impresionante de virus y bacterias a nuestro cuerpo y que nuestro sistema inmunológico las tiene que eliminar, las tiene que matar, porque si no, ¿qué pasa? Nos enfermamos, nos hacemos daño. Entonces, el día a día, el entender, el trabajo con el espejo de obsidiana es el entender, ser conscientes de que cada paso que yo doy, que dónde estoy pisando y que estoy matando ahí. ¿Cuántas veces estás detenido tú a observar en dónde caminas? Si estás pisando una hormiga, si sientes esa hormiga o no la sientes, que estás pisando una planta, ¿qué creen? Las plantas también tienen vida. Si vas por el pasto caminando, pues también el pasto se queja. Entonces, es ser conscientes de eso, de que nuestro paso, en el estar aquí en el ahora, estamos destruyendo, pero también tenemos la capacidad de construir. Y que tenemos esas dos opciones, tenemos esas dos fortalezas, el construir y el destruir conscientemente. El aceptar lo que podemos ver en ese espejo. Que parte de estos ejercicios, o lo que se usaba antes era observar directamente tu reflejo en la oscuridad. Y cuando tú lo observas, empiezas a entender quién eres tú. Empiezas a trabajar desde quién soy yo, por qué estoy aquí, cuál es mi potencial, qué estoy haciendo. Y eso es un poquito el trabajo que nos enseña. Miren, vamos a hacer un pequeño ejercicio para empezar a entender, porque puedo yo quedarme aquí los 50 minutos restantes platicando desde el espejo, pero lo más importante es empezar a entender esa conciencia que nos une a entre todos, porque esa conciencia hoy llaman hay una conciencia colectiva. ¿Se han escuchado ese término de la conciencia colectiva? En donde en la medida en la que la civilización va avanzando, los demás vamos entrando en diferentes frecuencias, en diferentes niveles de entendimiento. Antes esto se entendía como brujería. Bueno, antes de la llegada de la gente que llegó de Europa, para nosotros esto era una práctica de autoconocimiento. No era nada de vamos a embrujar y vamos a hacer una poción mágica para hechizar a alguien. Bueno, sí, sí se puede, pero no es para eso. Pero básicamente es para autoconocimiento de este espejo. Cuando llega la gente que llegó del Oriente, porque ellos dicen que venían del Occidente, pero para nosotros llegaron del Oriente, la gente que llegó del Oriente y no entendió esto, tuvimos que guardarlo porque no entendían. Y no sé si se han fijado, hay una parte muy chistosa de las narraciones que dicen es que estos indios cambiaban sus joyas por los espejos que nosotros traíamos. Para nosotros más valioso un espejito para podernos ver y reconocernos a nosotros mismos, pues que estas joyas, que los collares, que lo que tuviéramos, porque es más importante y es más valioso ver nuestro interior y conocernos a nosotros mismos. La forma en la que podemos avanzar es conocernos, conocerte a ti, tus capacidades y tus habilidades, tus potencialidades. Y tenemos diferentes tipos de evocaciones de lo que es el espejo de obsidiana o de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca lo puedes ver desde la imagen
clásica que está aquí, lo tenemos aquí, en Tezcatlipoca, pero lo tenemos en diferentes advocaciones y cada una de ellas es un trabajo interior. Hay una advocación en donde trabajas tu juicio y aprender a juzgar las cosas sin ver, cubriéndote los ojos para entender. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender lo que es este trabajo con obsidiana y el conocernos a nosotros, ¿no? Les voy a pedir muy sencillito, ya que están aquí dos y dos, a ver, pásenme aquí mis dos, van a hacer aquí el ejercicio. Y los demás dos también lo van a hacer. Te pongas aquí uno frente al otro, ustedes dos, y ustedes dos acá. Van a funcionar de espejo uno del otro. Sí, aquí más cerquitos, no tengan miedo, no se van a morder, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a observar, vamos a, primero hay que pedirle permiso a la persona que está enfrente. Para trabajar es bien importante porque ante todo ser conscientes del espacio, porque vamos a invadir su espacio privado. Todo ser humano tiene un espacio en donde si yo llego, luego sientes, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, primero hay que pedir permiso. Entonces, yo les pido primero que ustedes hablen y se digan permiso para poder trabajar. ¿Sí? Los demás les voy a pedir que, muy sencillo, cierren sus ojos. Vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de entender qué es esta energía de el espejo negro. Porque tenemos que ir a la oscuridad y para poder llegar a la oscuridad tenemos que cerrar nuestros ojos. Entonces, cerremos nuestros ojos, respiramos por la nariz y exhalamos por la boca. Y bueno, ya que tengo aquí a estas personas que me van a ayudar, les voy a pedir que ustedes, cada una ponga la mano izquierda en su corazón. Uh-huh. Y la mano derecha la van a poner en la frente de la otra persona. Uh-huh. Así de sencillo. Los que están sentados pongan su mano izquierda en el corazón y su mano derecha en la frente, cierren los ojitos, respiramos profundamente, inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca, inhalamos profundo, después de inhalar, contienen la respiración un momento, conténganla. Ahora poco a poco vayan exhalando. Otra vez vamos a inhalar. Vamos a exhalar. Inhalamos. Exhalamos. Y ahora es muy sencillo. Vamos a repetir esta simple palabra. Yolo, 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 yolo. Así manténganse con los ojos cerrados y a ver, vamos a ver. ¿De qué color es la blusa de tu compañero que está enfrente de ti? Los que están ahí sentados, les voy a pedir, si tienen a alguien al lado, ¿de qué color es la persona que está al lado de ustedes? ¿De qué color trae la ropa que está con la que están al lado de ustedes? Traten de recordar, traten de visualizar. ¿No? Bajemos las manos, abramos los ojitos. Uh-huh. ¿Supieron de qué color traía la blusa?
¿Sí? ¿Ustedes? Sí, algo parecido. ¿Roja? ¿Sí? Yo dije azul clarito que tiene azul. Los que están ahí arriba, ¿supieron quién estaba a su lado? ¿Y cómo venían? ¿De qué color venían? ¿Y ustedes de qué color vienen? ¿Saben de qué color se vistieron hoy? ¿Cuántos de ustedes saben realmente de qué color se vistieron? ¿Todos? Uh-huh. ¿Y cuántos pudieron identificar el que estaba al lado de ustedes? ¿Los demás no? ¿No se dieron cuenta quién estaba al lado de ustedes? Bueno, ahora les voy a pedir que observen el auditorio y que se observen a cada uno de ustedes, porque vamos a hacer otro ejercicio. Uh-huh. Para entender un poquito lo que es el ir hacia adentro. Uh-huh. Respiren profundo por la nariz, exhalen por la boca. ¿Sí? Vamos a volver a cerrar los ojitos. Empezamos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Y bueno, ya que estamos ahora sí en oscuridad, escuchen y traten de repetir nada más el sonido. Es muy sencillo. Na, yu, uni, tetsuka. Na, yu, uni, tetsuka. Na, yu, uni, tetsuka. Na, yu, uni, tetsuka. Así como estamos ahorita, abran muy despacio sus ojos. A ver, el que está hasta atrás, el que está más hasta atrás. ¿Cuánta gente hay adelante en la primera fila? ¿En la primera fila? Ok. Los que están en la cuarta fila, ¿cuántos son? Los que están sentados en la cuarta fila, díganme cuántos hay sentados en su fila. ¿6? Bueno. Ahorita estamos completamente en oscuro. ¿Se puede ver algo? ¿Pueden ver algo? Muy ligeramente nada más. Mantuvimos las luces para la grabación. Pero todos los demás estamos en la oscuridad. La intención es generar esta oscuridad para poder ir hacia adentro y podernos concentrar en nosotros. Ahora escuchen su latido, por favor, cierren los ojos y empiecen a escuchar su latido. Y háganse esta pregunta. ¿Por qué estoy aquí? Esa es la primera. La segunda pregunta. ¿Qué estoy haciendo aquí? Nada más pregúntenselas. No es necesario que se las respondan, pero pregúntense esto. Y lo que vamos a hacer, seguimos respirando. Toca tu mano tu mano izquierda con el corazón, tu mano derecha atraviesa la frente.
y vamos a repetir tan sencillo como es la palabra de Tezcatlipoca. Inhalamos. Tezcatlipoca, 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 Tezcatlipoca. Violín. 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 Bajamos la mano. Bajamos la mano. ¿Qué sienten? ¿Cómo se sienten ahorita? ¿Qué sintieron? ¿Sintieron algo? ¿No sintieron algo? A ver, levantemos las manos. Quiero que vayan acá. Quiero ver si conseguimos un micrófono para que me platiquen su experiencia rápidamente. Aquí se van a quedar. Espérenme porque todavía tienen que platicarlo. Gracias. A ver. ¿Sentiste algo o no sentiste algo? Como cuando estaban diciendo Tezcatli, Ujú. sentí calor. Un calor. Ujú. Y después cuando volví a ver la frente y estábamos haciendo eso igual, Ujú. sentí como algo muy pesado. No sé, como si me cayera algo muy pesado. Ok. Eso fue lo único Ok. que sentí. Muy bien. Pues yo solo el momento de que apagaron las luces sentí como que iba hacia mis adentros. Ujú. Todo. Todo. Ok. A ver. Sentí como que sentía la vibración, como, ¿En colores? bueno, normalmente cuando cierro los ojos no sé, Ujú. cuando es muy, sentí como que colores vibraban diferentes. Y Ujú. sentí escalofríos. Ujú. No. Nada más. Bueno, yo sentí cuando estábamos repitiendo tanto el sonido o Ujú. la información, la vibración en su frente cuando ella hablaba y la vibración en mi mano cuando estaba negociando mi voz, ¿no? Ujú. Y ya cuando abrimos la primera vez los ojos, ya con la luz apagada, pues sí, la sentía ya como si fuera la presencia Ujú. de Tezcatlipoca, pero a mi reflejo, ¿no? Como estábamos entrenando. Ujú. Y eso, o sea, tal cual como si estábamos invocándolo y como no, pero no. Sin temor. Gracias. ¿Alguien quiere compartir su experiencia de allá del público? ¿Quién quiere levantar la mano y platicar? Si sintieron algo, ¿no? Si no sintieron algo. Si vieron algo, no vieron nada. ¿Nadie quiere? A ver, por allá. Ya estamos a seguir explicando. Hola, nada más sentí mucha, mucha paz. Mucha, mucha paz. Por allá, a ver. Me ayuda. Una pregunta, pero, o sea, ¿qué, o sea,
Bueno, yo lo que sentí, no sentí nada, Ok. pero cuando estaba, o sea, con los ojos cerrados, o sea, no tenía obsidiana negra o no sé qué tipo de obsidiana, pero no sé si, o sea, sentí que iba a parecer como si tuviera yo una obsidiana, o sea, estaba a oscuras y pues nada más era yo y un pedazo de obsidiana. Y pues no sé qué signifique, o sea, que se me haya parecido, o sea, como si la sintiera que tuviera o sea, como un espejo de obsidiana. Y Ah, pues, o sea, yo no sé si fue buena idea o no, que pedí que se mostrara qué era qué es lo que está realmente detrás de mí. ujú. Y pues bueno, o sea, no sentí mi corazón ni nada, pero nada más, no sé si digamos que tuve, no sé si es una tipo visión o no sé, pero bueno, eso nada Ok. más era lo que quería compartir. Gracias. Ahorita les explicamos. ¿Alguien más por allá? Ah, voy. Acá. Allá. A ver, por allá hay alguien levantó la No, mano y yo, te bueno, pasas por acá. ¿tú también quieres? Sí, ahorita pasa para allá. Ujú. Bueno, visualicé un círculo, pero formado por muchos círculos pequeños alrededor, Un con círculo, mucha luz. un círculo con otros círculos más pequeños y con mucha luz. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Voy. Hola, bueno, lo que yo presencié cuando cerramos los ojos y dijimos el Nayobi, se me manifestó una silueta, pero era mía, yo con yo, Tú con tú. Qué bueno. fue como una lucha interna de lo bueno y lo malo. Ujú. Y entonces, cuando dijimos el Nayobi, fue así, como que fue mi parte mala y yo la parte buena, que fue una lucha interna. Ok, muchas gracias. Por acá. A ver, ¿quién está? ¿Quién nos falta? Por acá. Yo lo que vi fue una cara, Ujú. un círculo. Primero era como unas pequeñas estrellas colores. Y luego, una cara seria primero y después con una sonrisa. Pero era un personaje, en cierto modo, cuando vi la sonrisa, Ujú. era alguien descarnado. Alguien descarnado. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ah, por allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo nada más estuve en una oscuridad y pues lo disfruté. Hay veces que cuando hago un ejercicio cierro los ojos, vienen muchos pensamientos. Y ahora nada más estoy en la oscuridad, pero no sé qué. Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Perfecto. ¿A quién falta? ¿Alguien por allá? ¿Y los de la cuarta fila sí fueron 6 o fueron 5? A ver, cuéntense. O sea, que encontraron una persona de más. Buenas tardes. ¿Aló? Ajá. La luz va y además ustedes son planetas, pero mucho calor. Mucho calor. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? Ah, mira, aquí abajo nomás. Antes que llegue. Relajamiento y paz interior. Qué bueno. Sí, pero vi en oscuridad una silueta hoy, Ujú, un botoncito, y sentí un niño bonito, hacíamos un cemento, ujú. sentía como si estuviera yo hablándome, sintiendo una presencia, como si me estuviera hablando a mí, llamándome a mí, y a la vez como una presencia de Ya. un capítulo de la inversa.
Ahí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me ocurrió primero al empezar el ejercicio, pues cerrar los ojos y la oscuridad en primer plano. Pero conforme iba avanzando el ejercicio, esa oscuridad como que se amplificó y se empezaba a hacer como más amplia, ¿no? Más grande, más grande, más grande. No llegó como a lo inconmensurable, pero supongo que si hubiéramos seguido avanzando, se hubiera hecho como algo infinito, ¿no? Y al momento en que empezamos a pronunciar las palabras Tesca y empezó a vibrar algo, como que salió una vibración. Yo creo que la caso. ¿Ya? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a cada uno de los que hablaron por sus experiencias. Dígame de cuál fumaron para andar igual, o comimos algo, repartimos igual, les dimos agüita o algo. No, ¿verdad? Cada quien. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque mucha gente le tiene miedo a la oscuridad. Y ya vimos que la oscuridad, al contrario, cuando le hablamos bonito a la oscuridad nos arropa, nos cuida, nos protege y nos ayuda a entender a nuestro yo interior. Este es el conocimiento de Tezcatlipoca y la obsidiana. Ahorita dice, bueno, por allá comentaban, pues sí, como la obsidiana, sentí con la obsidiana y ni siquiera tenían la obsidiana en sus manos. La obsidiana aquí está presente, aquí tengo 4 elementos que contienen obsidiana, que es este espejo grande, es un espejo de obsidiana. No, bueno, este es el símbolo de la familia, pero bueno, si lo pongo de ese lado, es el espejo de obsidiana. Y bueno, pues tenemos el pequeño espacio. La intención de hacer esta pequeña práctica es, número 1, hacerles ver que la oscuridad no es mala, que no es demoníaca, porque mucha gente le tiene miedo a la oscuridad. Al contrario, cuando vamos hacia la oscuridad, es ir hacia nuestro yo, hacia nuestro origen. Todos venimos desde la oscuridad. Cuando tú naciste y antes de nacer, cuando tú te creaste dentro del vientre de tu madre, el vientre de tu madre, ¿qué crees? Es oscuro. Y todos los seres vivos necesitan esa oscuridad. Las semillas necesitan enterrarse en la tierra para tomar los nutrientes y poder crecer. Y después de que crecen, pues van a dar hojas, luego flores y por último frutos. Y esos frutos vuelven a dar semillas y hay que volverlas a enterrar para volver a crecer. Dentro de nuestras prácticas que se tenían en la antigüedad con el espejo, se tenían muchos trabajos con la oscuridad, por eso tenemos muchos trabajos con las cuevas. El poder meterte a una cueva es poder disfrutar tu oscuridad. El meter a una cueva o un espacio oscuro te ayuda a más fácilmente a entrar en ti y empezar a observar qué hay en ti. Y todo esto que vimos y que pensamos que en la oscuridad no hay nada, al contrario, hoy la física cuántica ya te dice que si hay algo. La física moderna ya te hablan de la materia oscura y de la energía oscura. Nuestros ancestros ya lo entendían. Para nosotros estas prácticas no son esotéricas ni de brujerías, es una práctica donde hay una ciencia que lo que estamos haciendo es estar provocando estados de relajación para podernos observar a nosotros y entendernos mejor, para poder reflejar nuestros pensamientos, porque el día a día nos mantiene ocupados todo el tiempo. Sí, en el día a día, yo te puedo decir que a lo mejor tú vas sentado en el camión, pero tu mente está por acá, pensando, ay, tengo que pagar las cuentas, el hospital, y tus emociones es que no me habló del amor de mi vida, porque no me habla, ya no me quiere. Entonces tienes a tu cuerpo físico ahí sentado en el tráfico, tu mente por acá pensando en las cuentas y tus emociones por acá sufriendo porque no te habló o no le contestaste el mensaje de amor de tu vida. ¿Sí? Entonces, ¿y dónde queda tu espíritu o tu neguas o tu hijillo? ¿Dónde queda esa conexión? Pues dices, no, pues este es tu cuerpo por allá, uno por allá, otro por acá, no, y ahí nos vemos, me voy a pasear, voy a dar una vuelta. Entonces, cuando hacemos este tipo de prácticas de ir a la oscuridad, de conectar con el espejo de obsidiana,
nos ayuda a centrarnos y a focalizar y a empezar a obtener y ser más precisos en los objetivos que queremos en la vida. Esa es la parte práctica del espejo de obsidiana y eso es lo que nos pide Tezcatlipoca, que seamos conscientes de lo que vamos a hacer en nuestras vidas. Que tal vez no podamos ser 100% conscientes todo el tiempo porque a lo mejor es muy cansado, porque es muy cansado el pensar, uy, ya caminé, hijo, ya maté a la hormiga, no la maté, sí la maté, hijo, hijo, ¿no? Camino y hay otra vez el pasito, ¿no? O sea, sí, caminar con, bueno, agradeciendo y también al mismo tiempo, agradeciendo la vida de lo que pues en ese momento tú estés pisando, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Y entender que este tipo de prácticas nos ayudan a visualizar y empezar a encontrar nuestros potenciales. Estas imágenes que vimos, claro, hay una energía que está ahí presente, hay una energía que se encuentra en el cosmos, que cuando convocamos la energía y la llamamos, se hace presente de diferentes formas. Una persona dijo, bueno, yo vi como un niño, otro vi un descarnado, son las diferentes etapas que tenemos en nuestras vidas. Tenemos la etapa de la niñez, tenemos la etapa de la adolescencia, tenemos la etapa de la adultez, de la madurez, de la vejez, el entendimiento de qué pasa con nuestro cuerpo cuando nuestro cuerpo por fin entrega o deja de funcionar físicamente, o sea, lo que los seres humanos llamamos cuando morimos. Acabamos de pasar hace poquito las festividades de muertos. Aquí en nuestra nación festejamos la transformación del ser humano. No nos acongoja, al contrario, nos da gusto que decimos, se nos adelantó. O sea, cambió simplemente de dimensión, de punto de encuentro, dejó su cuerpo físico orgánico, ese cuerpo físico orgánico lo regresas a la tierra, ¿sí? Y nosotros no enterramos a la gente, nosotros sembramos a la gente. Cuando alguien fallece, decimos que vamos a sembrar a la gente. ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? Todo su cuerpo orgánico vuelve a ser comida, proteína, minerales para la tierra. Si durante toda tu vida te alimentaste de la tierra, pues es justo que cuando tú te mueras, le regresas un poquito de lo que le diste. Y eso es un poquito de lo que vamos a trabajar o lo que se trabaja o lo que se habla del espejo de obsidiana. Hay muchos mitos, hay muchas leyendas que dicen, no, que puedes ver el futuro, que puedes ver el pasado, que sirve para todo. Porque cuando si se dieron cuenta en este momento de oscuridad, se dieron cuenta tiempo pasamos en la oscuridad, se les hizo un poquito, se les hizo mucho. Poco. ¿Se les hizo mucho o poco? Poco, ¿no? Porque llega un momento que cuando tú estás en paz contigo y empiezas a entender y te empiezas a hacer plena, este concepto de plenitud es cuando estás en conexión con todo lo que te rodea. Y eso es lo que logras con el trabajo de Tezcatlipoca y el espejo. El espejo no es más que un utensilio, una herramienta que ayuda a facilitar la conexión. Entonces, esto que cada quien vio, que lo que sintieron cada uno de ustedes, esas presencias, es su propia energía, es su propio yo diciéndoles, ponme atención, a ver, ¿en qué me tengo que poner atención? Bueno, pues el que vio un niño, pues en mi etapa infantil, a ver, ¿qué está pasando con mi niño interior? ¿Dónde dejé a mi niño interior? La importancia del niño interior es que mientras tú tengas un niño interior vas a seguir disfrutando de la vida. Los adultos son bien amargosos. ¿Por qué? Porque no tienen niño interior. Cuando dejas de tener ese niño, el niño interior es el que se sigue sorprendiendo de lo hermosa que es la vida. El niño te dice, una Catarina, uy, una gota de lluvia, ay, una piedra. De todo se sorprende y de todo le maravilla. Y cuando se enoja, al ratito se le pasa y hasta con el que se peleó ya vuelven a ser amigos. Así de fácil. Y ese es el niño interior. Entonces, si cuando tú estás viendo el espejo y tú estás trabajando, simplemente te metes a la oscuridad y empiezas a sentir esa presencia, esa presencia eres tú mismo, que se está viendo, que se está autorreflejando en esta mente, en esta oscuridad, para poder hablar contigo, para poder decir, oye, el niño interior dice, oye, ¿sabes qué? Me dejaste aquí, no seas malo, échame la mano, ven por mí, ¿no? Porque ahora sí no sé ni dónde estoy. ¿Cuántas veces decimos que no sé qué estoy haciendo en la vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿No? Y parte del trabajo entender es la pasión. Todos los seres humanos tenemos que tener una pasión en la vida. Si no tenemos pasión en la vida, no podemos conseguir lo demás.
Hoy le llamamos pasión, en la antigüedad le llamábamos entender a Xipetote, que este fuego ardiente que está ahí, quitarnos estas pieles y cambiarnos constantemente. ¿Sí? Entonces, hoy les llamamos de otra forma, pero todos estos son conceptos que nos ayudan a entendernos mejores como seres humanos y a entender nuestras potencialidades. Les voy a poner un ejemplo de cómo manejamos el tiempo en forma inconsciente, ¿sí? Para que vean que el tiempo es un invento humano y que lo podemos controlar y podemos alargarlo y aplazarlo a nuestro antojo y placer. Y cuando tú empiezas a trabajar en tu consciente, en ti, puedes manejar ese tiempo. Siempre lo hacemos, pero de una forma inconsciente. Y es muy sencillo. ¿Qué les pasa, por ejemplo, cuando tú estás esperando a alguien en una esquina? Dices, oye, nos vemos a las 4, ¿no? ¿Y qué pasa cuando estás esperando? Ya son las 4 y te estás, ¿por qué no llega? ¿No? ¿Y qué sienten que pasa? Que pasó mucho tiempo y la persona no llega y dice, ay, ¿por qué no llega? Ya se tardó, ya lleva como una hora de todo. Y tú ves y dices, ay, ya pasan 5 minutos. Pero tú ya sientes que ya se tardó. ¿O les ha pasado esa sensación de que esperan a alguien y dicen, hoy te esperé como 10 horas? Y, ay, exagerado, fueron 5 minutos, pero tú sientes que eran 10 horas. ¿Les ha pasado? Bueno, ¿les ha pasado lo contrario? De que, por ejemplo, estén en un lugar con alguien que esté muy padre, que está, ay, qué padre está, y, ay, ya pasaron 3 horas, no juegas, yo pensé que llevábamos 15 minutos. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, eso es muy sencillo. Ahí es como empezamos a entender cómo podemos controlar el tiempo. Todo el tiempo lo hacemos de una forma inconsciente. Manejar los tiempos. Manejar el tiempo. El tiempo se maneja a través de qué creen que lo mueva el tiempo. Piensen qué fue lo que se les movió cuando estaban esperando a una persona o cuando estaban muy a gusto. ¿Cómo estás internamente? ¿Qué es? Exactamente son las emociones. Depende de tu estado emocional, es el cómo vas a manejar el tiempo. Hoy vivimos en un estado emocional alterado, con miedos, con estrés. Entonces el tiempo dice, es que nunca me alcanza el tiempo. Y tú te vas y te sales a las comunidades, te sales afuera de la ciudad y sientes como que vas en slow motion, en versión lenta. ¿Les ha pasado? Y dicen, ay, ¿por qué tipos son bien lentos? Qué desesperados. Y tú, apúrense, ya quiero ir. A ver, aprende a vivir el tiempo. ¿Y cuál es tu tiempo? El tuyo, no el de los demás, no es tus estados emocionales. Y este trabajo de obsidiana sirve para eso, para entender tus estados emocionales, tu capacidad creadora, que es la capacidad mental que tenemos. Nuestra mente es la que crea el universo. Yo le podría decir a todos ustedes que todos ustedes son un sueño y que vivimos en un mundo de ensueño. Porque alguien soñó con ustedes. Para que tú existieras, alguien soñó contigo. O tu abuelito soñó contigo, o tu mamá soñó contigo, o tu papá, o tu tío, alguien soñó, dijo, yo quisiera tener un sobrino. Aunque esté feo, no importa, pero que lo tenga, ¿no? Yo quisiera tener una nietecita. ¿Cuántas abuelitas me han dicho, yo ya quiero un nietecito? Y sueñan con un nietecito y tarde o temprano el nietecito llega. ¿Sí? Y todo lo que existe en este mundo, alguien lo creó porque tuvo un sueño. Alguien soñó con estas cosas. Alguien tuvo que haberse le ocurrido crear estos aparatitos. Alguien soñó y dice, oye, si inventamos un teléfono que pues, se pueda hablar a distancia y que no nada más tenga cordón. Bueno, pues, todo lo que existe en este planeta es porque alguien soñó con ello. Y tú también eres un sueño porque alguien soñó contigo. Y algún día tus sueños los vas a hacer realidad. Y esta es otra cosa que hemos perdido con el simplemente el día a día. ¿Cuántos de ustedes recuerdan sus sueños? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes sueñan? ¿Sí? ¿Todos los días? Levanten la mano quien sueñe todos los días. ¿Ok? Ahora, levanten la mano. ¿Quién recuerda sus sueños todos los días? Cada vez son menos, ¿no? ¿Qué creen? Todos los días el ser humano sueña. Lo que pasa es que no todos los días nos acordamos. El soñar es algo necesario para la mente humana, para el descanso humano. Y esto también es parte del trabajo de Tezcatlipoca, porque Tezcatlipoca pertenece a la región del norte, la región del Mictlán, del descanso. Es donde le ponemos un stop a nuestra vida y nos paramos.
Nos metemos en la oscuridad y ahí editamos, transformamos, creamos lo que va a ser nuestro futuro, ¿sí? O lo que queremos para nuestro futuro. Y eso es entender el espejo. Ese es el trabajo que hace Tezcatlipoca, ese es el trabajo que hace el espejo, el podernos meter para recordar nuestros sueños todos los días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente respirar. Estas respiraciones que les acabo de dejar tan sencillas como inhala profundamente, sosténlo ahí 4 tiempos, luego aguanta la respiración 4 tiempos, luego visualiza o imagina que esa energía pasa por todo tu cuerpo, que hay una energía que pasa por todo tu cuerpo, desde las manos hasta los pies, y después exhala. En 4 tiempos es inhalar, contener, distribuir y exhalar en 4 tiempos. Si ustedes lo hacen todos los días, antes de irse a dormir, y en cuanto se despierte, pero háganlo conscientemente, hacer esta respiración, van a lograr que poco a poco todos los días recuerden sus sueños. Todos los días soñamos. El soñar es importante para el ser humano porque es donde entra a la dimensión de la creación, es donde podemos crear nuestra realidad, en donde podemos crear, cuando queremos crear algo, cualquier invento, cualquier proyecto, cualquier cosa que tú tengas en mente, necesitamos ir a la oscuridad para poder crear, necesitamos meter esa semillita a la tierra para que se llene de energía, de nutrientes y pueda crecer. Entonces, esa es la importancia que le daban a Tezcatlipoca, por eso siempre lo van a ver o lo van a mencionar en todas las culturas, al menos de Mesoamérica, lo van a mencionar aquí, pero además no nada más en Mesoamérica, en todas las culturas ancestrales, en las 5 culturas madre de toda la humanidad, existe este concepto de la oscuridad con diferentes nombres. Pero aquí le llamamos Tezcatlipoca. Y aquí hay otra cosa bien importante, hablamos hace rato de la vibración y del sonido. La lengua náhuatl es una lengua que habla de lo que ve y de lo que siente, ¿sí? Sobre todo lo que ve, te describe qué es lo que está ahí enfrente. Por eso no decimos, no existe la palabra malo, decimos no bueno, no quali. Eso es muy curioso. Pero en el náhuatl no existe la palabra malo, decimos no quali, que no es bueno. Para ti no es bueno, pero para ella sí es buena. Por ejemplo, un chocolate para ti no es bueno, pero para ella sí. Entonces, este concepto del mal o del malo no existe, porque lo que para uno es bueno, para otro puede ser malo, ¿sí? Entonces, en el caso del náhuatl, al ocupar las lenguas originarias de este continente que están creadas en este continente, en esta masa de tierra, nos ayuda a conectarnos con las frecuencias, con sonidos, y esos sonidos nos dan ciertas frecuencias en nuestro cerebro que nos ayudan también a estar en paz. Estas palabras han sido creadas, es precisamente el poder de tu voz, que también lo habla Tezcatlipoca, cuando estamos hablando, por ejemplo, del jaguar, por eso es la conexión con el jaguar, el sonido del jaguar, que es el protector, ese guardián que cuida nuestro espacio sagrado. Todo un mundo, todo ser humano tiene su espacio sagrado. Si yo me acerco a una determinada distancia de ti, luego sientes así como que hay algo que no te gusta. Todos tenemos nuestro espacio privado, nuestro espacio vital que se le llama, en donde si yo me acerco más, sin pedirte permiso, te vas a sentir agredido. Y ese jaguar que está ahí es el que se encarga precisamente de proteger tu espacio, decir, a ver, quédate ahí, hasta ahí te quedas, porque si no, no respondo. Es saber conocer tu propia fuerza, tu propio valor. La palabra tiene fuerza y tiene valor. Y en ese llamado, y cuando estamos haciendo este llamamiento, estamos invocando y llamando, o a través de la pura energía, de la pura vibración, generamos esto. ¿Por qué? Porque en la oscuridad hay un algo, y ese algo simplemente lo estamos condensando. ¿Sí? Es algo que toda la ciencia moderna está apenas empezando a entender, pero que nuestros ancestros ya entendían perfectamente. Nezahualcóyotl habla de la ciencia cuántica o de la física cuántica en uno de sus poemas. No puedes dañar a una flor sin lastimar a una estrella. Eso es lo que hoy es física cuántica. Entonces, nuestros ancestros ya entendían de estos conocimientos. No, tal vez no le decíamos física cuántica, no le decíamos física, no le decíamos química, no le decíamos psicología, ¿sí? O no le decíamos relajación, le decíamos conexión precisamente con tu yo.
con tu negua, con tu jillo, con tu corazón, con tu yolo. Por eso lo primero que mencionamos fue el yolo. Yolo es corazón, es conectar con nuestro corazón. Lo primero que tenemos que hacer es conectar con nuestros latidos. El latido tiene un sonido muy parecido, o por eso tenemos a los huevos o los tambores, para conectarnos. El tambor nos ayuda a conectarnos. Entonces, si escuchamos el corazón y cerramos los ojos, podemos tener ese espejo, que ya lo vimos todos, que no es necesario tenerlo físicamente. Claro, te ayuda mucho si lo tienes, pero ahorita que hicimos el blackout o toda la oscuridad de aquí en la sala, pues perfectamente sintieron esa oscuridad. Y creo que ninguno se sintió ni con miedo, ni con molestias, al contrario. Esa oscuridad fue una oscuridad que te abrazó, que te cuidó, que te resguardó. De eso se trata. Entrar a tu propia oscuridad, que no te dé miedo conocerte a ti. No, que no tengas miedo de tus potenciales, de tus capacidades, de tus habilidades y de que puedas conectar con eso que está más allá de tu cuerpo físico. Que hay una energía que nos conecta con tu Nehuatl para que algún día te conviertas en un nahual. ¿Han escuchado la palabra nahual? ¿No? También hay muchos mitos de los nahuales, que si se transformaban en animales, que si tomabas el poder. Pero una de las traducciones más simples que yo les puedo decir de la palabra nahual es lo que yo genero. Na es yo, wa es generar. No, esa es una de las palabras. Entonces, lo que yo genero. Cuando yo ya soy consciente de lo que yo genero, eso es un nahual, el que entiende su entorno y lo puede manejar a su antojo y placer. ¿Sí? El que puedes convocar, llamar a esa esencia, si le quieres llamar espíritu, esencia, energía de un animal, de una planta, para que se haga presente y te ayude, ese es el trabajo. ¿Y cómo nos vamos a conectar? A través de esta energía que está ahí, de esta conciencia universal, de esta energía cuántica, ¿sí? ¿Y cómo tenemos que hacer? Pues primero tenemos que pagar el servicio, así como este teléfono. De nada te sirve que tú tengas un teléfono si no le pagas el servicio, ¿sí? ¿Cuál es el servicio que ustedes creen que tienen que pagarle a ustedes para tener la conexión con el todo, con el conocimiento del todo? Porque vamos a suponer que ustedes tienen el espejito, ¿no? Ustedes son su propio espejo. Pero necesitamos conectarnos. Siempre hablamos es que hay que conectarse, hay que subir la frecuencia, hay que bajar la frecuencia. ¿Qué es eso? A ver, ¿alguien me puede decir qué entienden por subir, bajar la frecuencia, conectarnos? Subir la energía. Pero ¿cómo lo podemos hacer simplemente? Más sencillo, vamos a quitarle estos mitos, porque, insisto, la idea es quitarnos estos rollos, porque hoy estamos tan en la era del New Age, ¿no? De los Tuluminatis, ¿no? Como por ahí dicen por ahí. Vayas allá a Tulum, ahí van a ver muchos Tuluminatis, en donde creemos que hacemos cosas. No, a ver, esto es más sencillo, es más terrenal. Nuestros ancestros no eran así, no, es que yo pienso que el paz, el cómo, no, pero aquí en Tlaltipas, aquí en la tierra. El trabajo es aquí en la tierra, ¿sí? No puedes elevarte si tú no estás aquí en la tierra primero. Necesitas tus raíces bien profundas, bien arraigado, conectado con la tierra, para que un árbol, entre más profundas son sus raíces, más alto crece, más fuerte da. Entonces, primero tenemos que estar bien conectados con la tierra. No empecemos a alucinar. Sí, esto es bien importante, porque ahorita, con esta onda de la nuera, todo el mundo, no, es que la nuera, a ver, espérense. Una cosa es que intentemos o que quieran ver otra forma, pero la realidad es más sencilla, como ahorita, una simple respiración, haciendo estas respiraciones tan sencillas, puedes mantener esta conexión con tus sueños y empezar a recordarlos. Y si tú empiezas a recordar tus sueños, vas a empezar a crear tus sueños. Y si tú empiezas a crear tus sueños, vas a empezar a hacerlos realidad, porque esa es la siguiente parte. Ya, allá, el mundo de los sueños es el mundo donde tú puedes hacer y deshacer lo que tú quieras. Es como una caja de arena en donde tú puedes crear lo que tú quieras y practicarlo. Ya que lo practicas y lo haces 1, 2, 3 veces, 20, 10,000 veces, ahora sí, lo traes acá y aquí lo plasmas y lo haces. ¿Sí? Y ese es el trabajo de Tezcatlipoca. Ese es el trabajo, el ir hasta adentro para conocer tu interior, para conocer eso que está ahí, que nos puede llamar la atención, que nos puede dar un poquito de miedo, porque claro,
Claro que da miedo. Imagínense que te das cuenta que tú tienes la capacidad de ser el siguiente, ¿qué les gusta? Bill Gates, el siguiente, lo que tú quieras, porque tu poder está allá adentro, pero como lo tienes dormido, porque no te atreves a conocerte a ti, no sabes la capacidad que tú tienes en tu interior, el potencial que tú tienes, pues entonces, ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿Sí? Ese es el trabajo real de Tezcatlipoca, ser conscientes de nosotros, aceptar las cosas positivas, negativas, constructivas, destructivas de nosotros, aquello que nos gusta, y lo que no nos gusta, pues que lo cambiemos. Y si no te gusta, cámbialo, pero si te gusta, déjate de ahí. Y aceptar que podemos destruir y construir a placer y a conciencia. Que si un día me toca tener que liquidar a alguien, quitarle la esencia para que regrese su energía al cosmos y lo regrese en forma de abono a la Tierra, pues lo voy a tener que hacer, no pasa nada. Pero tenemos que ser conscientes de eso. Pues Tezcatlipoca no es algo místico ni mágico, es la capacidad de ir hacia adentro usando las herramientas que nos dejaron nuestros ancestros, que es simplemente la oscuridad. Empiecen practicando en sus casas la oscuridad, quédense un rato oscuridad, hagan su cuarto donde duerman, pónganlo oscuro, métanse a las cuevas, empiecen a trabajar, consíganse con un espejito, ¿no? Pero empiecen primero con la oscuridad, empiecen a hacerse amigos de la oscuridad para que sea más fácil entrar a su yo interior. A ver, ¿para qué es el pago? A ver. Mira, vivimos en un mundo de emociones. Porque es pip, pip, pip. ¿Cómo hace un electrocardiograma? Pip, 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 pip. Y cuando se acelera pip, 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 hace pip. Y cuando es pip, ¿qué quiere decir? Se murió, ¿no? O sea, hoy en día medimos nuestras pulsaciones en pip, 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 ¿sí? Entonces, toda nuestra vida va a ser así, pip. Preocúpate cuando dices pip, eso de que vamos a la paz, no sé, en armonía. No, a ver, espérense, no. Porque el pip es cuando ya te mueres, cuando tu cuerpo físico deja de funcionar. Entonces, más bien es aprender a fluir nuestras emociones. No se trata de controlarlas ni de retenerlas, de aprenderlas a darles un flujo a las emociones. Como a través de la respiración, a través de ciertas disciplinas. Hay disciplinas guerreras, hay disciplinas de movimiento, hay disciplinas de danza, hay muchos tipos de disciplinas que pueden generar que ayudes a tener una armonía en donde aprendas a manejar o a conducir tus emociones. No se trata de no sentir, más bien se trata de decir, ok, como siempre decimos, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento así es opcional. Tú decides hasta cuándo te vas a seguir llorando por la historia del novio que te abandonó hace 15 años. ¿Sí? Es eso. Pues, ¿cómo le vamos a pagar para tener el servicio? Primero siendo conscientes con nosotros, haciendo prácticas disciplinarias a nosotros, en donde tengamos la respiración consciente. Esto es bien importante. Una respiración consciente siempre nos va a ayudar a mantener esta conexión, ya que nuestro cuerpo físico, mental, emocional, espiritual y energético fluyan de una mejor manera. ¿Sí? Ese es el pago. Así como tú cada 15 días o cada 20 años le pagas a los proveedores de tu servicio de telefonía, bueno, ya sea que le compres una fichita o que le pagues mes a mes el servicio de proveedor de tu Wi-Fi o de lo que sea, bueno, págate a ti, dándote esos espacios, dándote 5 minutos al día, en la mañana y 5 minutos en la noche para hacer una respiración profunda en plena oscuridad. ¿Quieres pagarte más y tener más ancho de banda? Métete a la cueva, camina en el campo. O sea, el ancho de banda va a depender de qué tanto le dediques, ¿no? ¿Quieres poquita banda? Entonces, pues, haz poquito de disciplina. ¿Quieres un ancho de banda donde puedas transmitir y que te llegue mucha información y que tú puedas mandar mucha información? Pues necesitas más disciplina. Y la disciplina nada más es contigo mismo. ¿Qué le das a tu cuerpo? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo te hablas a ti? ¿Cómo te respetas a ti? Una de las
energías o una de los de energía de Tezcatlipoca habla precisamente del autojuzgo, cómo me juzgo a mí mismo, ¿sí? Y otra habla de trabajar con tu ego, y otra habla de trabajar con la capacidad de la reciprocidad, de qué tan recíproco soy con los demás. Entonces, todo ese tipo de actitudes, todo ese tipo de trabajos que tenemos que hacer como seres humanos, es eso, precisamente. Y eso es lo que nos conecta con el espejo y con Obsidian. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, pues maestro, un aplauso, muchas gracias.